Bueno, y hoy tenemos la fortuna de recibir en el estudio a Jesús Seade, el subsecretario para América del Norte. Subsecretario, bienvenido. Encantado, Leonardo, siempre un gusto estar contigo. Oiga, pues que queda pendiente todavía la ratificación de Canadá del TEMEC. ¿En qué va ese asunto? Hace algunos días estuvo por allá. Sí, me hizo el gran honor. La negociadora principal de Canadá, pues es una figura política del primer orden. Es viceprimer ministro. Viceprimer ministro, quiere decir que es más que un vicepresidente, es la jefa del gabinete, digamos, ¿no? Pero es una persona encantadora, Chrystia Freeland, y es la negociadora directa. Y esta era la principal reunión que tenía ella a nivel comités. Es un poco como aquí, que se discutió en comités y después en el Pleno del Senado. Allá es sistema parlamentario, pero igual es la Cámara Baja a nivel de comités y luego el Pleno. Y después el Senado, comités y Pleno. Ahorita están todavía a nivel de comités de la Cámara Baja, pero es en la Cámara Baja donde tienen más problema potencial, más debate duro, igual que fue en Estados Unidos. Ya el Senado es más fácil. Entonces ella me invitó, era la presentación principal de ella, me invitó como testigo de honor. Estuvo como orador también en el Parlamento, ¿no? Sí. Algunas, Esto es un honor singular, opiniones, ¿no? Eso es... Pues sí, fue algo muy satisfactorio. Va a haber otra nominalmente más importante, que es antes de la votación final, pero esa quizás sea más protocolaria de estar ahí. Ya me invitó a ella, también quiere que... Estructuralmente, ¿cómo opera eso? O sea, cuando Canadá ratifique TEMEC, ¿automáticamente se sustituye Telecán? ¿Cómo funcionan los tiempos? No. Una vez que Canadá ratifique, se tiene que cumplir una etapa clave de la cual tenemos que ser muy cuidadosos, que es que los tres países se tienen que notificar mutuamente cartas oficiales diciendo ya ratifiqué. Hasta el momento ni Estados Unidos ni México han notificado. Eso solo puede ocurrir cuando ya estén los tres listos. Y de hecho la notificación sale de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces yo estoy muy atento a eso. Una vez que Canadá ratifique, pues ya va a venir la presión de la propuesta política. Yo imagino Canadá va a estar muy entusiasta, de decir, ya ratificamos. El primer ministro Trudeau, me lo imagino, ¿no? Diciendo, disparen, sale la carta, la notificación, y que vengan las Estados Unidos y México para que entre en vigor a la brevedad. Una vez que salen las tres cartas de notificación, ya entra en automático el proceso de entrada en vigor. Ya nadie lo detiene. Es lo que yo llamo, entre comillas, 2 meses y medio. Ya. O sea, completar el mes en curso. ¿Y se extingue automáticamente el Telecán? El día que entre en vigor. 2 meses y medio. Es decir, el mes en curso más 2 meses. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque ya que entremos en automático, una serie de cosas que necesitamos precisar con Estados Unidos y con Canadá, sobre todo con Estados Unidos, que se tienen que hacer antes de la entrada en vigor. Si entramos en el automático, pues ya no tenemos ninguna palanca para que... O sea, ¿todavía hay ajustes que se pueden hacer en ese periodo? No son ajustes, son cosas que están comprometidas que se deben hacer. Las más importantes son, acuerdos de interpretación, no es el título, pero es lo que significa, de las reglas de origen. Yeah. Recuerda que a todo lo ancho de manufacturas se acuerdan reglas de origen. Las más importantes, quizás por su volumen económico y comercial, es el automotriz. Entonces hay que acordar qué significa cada regla. ¿Eso es más casuístico o más general? O sea, ¿se va viendo caso por caso? Bueno, es casi... ¿O es una cosa más general? No, es casi caso por caso, o sea, sector por sector y regla por regla. Para el sector automotriz tienes cantidad de reglas. Por ejemplo, los motores tienen que ser producidos en Norteamérica. Los chasis y las baterías de los coches eléctricos producidos en Norteamérica. 75% del costo tiene que ser norteamericano. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Es aplicable a cada vehículo o es aplicable, en el caso, por ejemplo, del costo del 75%, es aplicable a cada vehículo o es a la marca o es a la empresa? De modo que Volkswagen, una marca, cumple holgadamente el requerimiento y la otra queda un poco corta, pero la marca lo cumple. Entonces todo eso se tiene que acordar, es muy importante, es algo que se tiene que trabajar con las empresas, etcétera. Es algo que se está ocupando la Secretaría de Economía, ellos lo están llevando, y o sea, ya no es negociación como tal, es algo ya más técnico. Necesitas a los expertos textiles
tu división de textiles que estén viendo esto con los textileros del otro lado, y los de farmacia, y los de automotriz, en fin, cada sector. Lo que es muy importante es que se llegue a resultados antes de que se dispare el proceso automático, no antes de la entrada en vigor, sino antes de que se dispare el proceso automático, porque una vez que se dispara el proceso automático, ya tiene la sartén por la mano el más fuerte. Y es muy importante que lleguemos a acuerdos balanceados, bien negociados. La otra importantísima es panelistas para el sistema de solución de diferencias. Ese fue el gran defecto del Telecán. En 26 años no hemos tenido... ¿Quién nos contaba aquello de que tenía que pedirle un espacio a Lighthizer o a cualquier secretario? No, más bien a la Secretaría de Comercio, el secretario Ross, que... Atiéndame, ayúdame con esto. Es pedir favores, es solución política, es pedir favores. Ahí juega mucho más el tamaño político, el tamaño económico, Estados Unidos. Te voy a ayudar. Jamás se va a resolver acá. Siempre va uno a Washington y a lo mejor están cerradísimos, como lo estaban en tomate, a lo mejor son más deseosos de acomodarse, como fue en acero. Acero y aluminio se resolvió muy bien, pero en tomate no tan bien. Entonces hay que nombrar panelistas. Entonces, para que haya paneles, hay que nombrar panelistas antes de la entrada en vigor. Así era el caso con el Telecán hace 26 años, y se permitió que entrara el proceso en automático, y nunca se llegó a un acuerdo sobre los panelistas. ¿Y eso los nombra la Secretaría de Economía también? Bueno, es algo que debe liderar la Secretaría de Economía, pero en consulta yo creo que con otras secretarías, no sé, pero ciertamente con los sectores productivos, con el empresariado. Y entiendo... para que sea gente con experiencia rica, el mejor perfil, claro. No expertos académicos, por ejemplo, sino quizás gente que fueron negociadores, entiendan el mundo real, o consejeros jurídicos del sector cemento, del sector automotriz, gente que lo conoce. Entiendo que el mecanismo lleva a que un país puede seleccionar de la lista de árbitros o de panelistas. O sea, lo que se hace inicialmente es que cada uno de los 3 países tiene que escoger a 10 panelistas o más, pueden ser más, pero cada uno tiene que aceptar los del otro. O sea, es seminegociado. Sí, entonces, uno tiene que... Lo más importante, bueno, tan importante como escoger a los 10 mexicanos, que sea gente picuda, gente con experiencia, con solvencia. Igual de importante es asegurarse que Estados Unidos produzca su lista de 10 y que no sea demasiado tendenciosa. Yeah. Yo no quiero un productor de tomate de Florida que venga de panelista, ¿no? Por ejemplo, sino gente más neutra. Y son 10 por país para temas generales y 3 para temas laborales. Yeah. Porque en el tema laboral hay un mecanismo de solución de diferencias igual, binacional, en conflictos específicos, pero basado en listas de panelistas. Comprando. Entonces hay que escoger esos 10 más 3 de los países. Una vez que se escogen los panelistas y dentro de un año o 10 años hay un conflicto, entonces... si es un conflicto Estados Unidos-México, México escogerá a un panelista de la lista de Estados Unidos que México ya consideró y aprobó 10 años antes, y Estados Unidos uno de México, etcétera, ¿no?